Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos pastelitos de hojaldre rellenos de crema pastelera. En esta ocasión te voy a enseñar a preparar unos pastelitos de hojaldre y crema pastelera. En el canal ya tienes la receta de cómo elaborar el hojaldre y también cómo elaborar la crema pastelera. Vas a ver algunos detalles de cómo se trabaja con el hojaldre porque tiene su técnica sencilla, pero hay que seguir unos pasos. Y además vas a ver cómo decorar estos pastelitos con una glasa de vainilla y chocolate. Así que nos vamos a poner ya mismo el delantal porque vamos a preparar unos deliciosos pastelitos de hojaldre rellenos de crema pastelera. Para comenzar los pastelitos vamos a necesitar 450 gramos de masa de hojaldre. En la esquina superior derecha te dejo la receta de la masa de hojaldre para que la puedas hacer. En ese video hicimos la masa de hojaldre y la dividimos en 3 partes y esta es una de las partes. Para estirar el hojaldre, los pasos a seguir son: la masa debe estar fría de nevera, la mesa siempre con harina para que no se pegue de la mesa y no se rompa la masa. La masa la debes estirar en todas las direcciones y los cortes siempre deben ser muy limpios y precisos. Si sigues esos pasos al pie de la letra, el hojaldre, bien sea el que hagas tú o el que compres en el supermercado, te va a quedar perfecto. Para los pastelitos vamos a cortar rectángulos de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Y fíjate que al cortar con la rodaja o si lo haces con cuchillo tiene que estar muy bien afilado, el corte va a quedar muy preciso. Vas a colocar todas las piezas en una bandeja para hornear y lo vas a llevar al horno a 200 grados centígrados, 400 grados Fahrenheit por 10 minutos hasta que esté bien dorado. Los vas a sacar del horno y los vas a dejar enfriar sobre una rejilla. Para preparar el glaseado vamos a colocar en un colador 2 tazas de azúcar pulverizado, vas a agregar media cucharadita de esencia de vainilla y vas a agregar cucharadas de agua caliente. Vamos a formar una pasta que sea densa pero que sea fluida a la vez. En mi caso, yo con 2 cucharadas y media fue suficiente. Estuve haciéndolo poco a poco y probando porque no todos los azúcares pulverizados tienen la misma textura. Y de eso dependerá la cantidad de agua que le tengas que agregar. Para hacer la glasa de chocolate vamos a hacer el mismo procedimiento usando media taza de azúcar pulverizado y una cucharada de cacao en polvo. Este cacao es 100%, es amargo. Igualmente vas a ir agregando cucharadas de agua hasta obtener una pasta. Para mi caso yo agregué 2 cucharadas de agua. Vamos a colocar esta mezcla en una manga pastelera con una boquilla de punta fina, tiene como 3 milímetros la punta. Y aparte vas a colocar en una manga media porción de crema pastelera, que también te dejo la receta en la parte derecha de la pantalla. La crema pastelera tiene que estar fría. Comenzamos decorando la mitad de los rectángulos, o sea, si cortamos 24 rectángulos, vamos a decorar con la glasa 12 de los rectángulos. Agregas la glasa de vainilla que cubra toda la pieza y luego por encima vamos a hacer rayitas en diagonal con la glasa de chocolate. Luego con un palillo o una brocheta de bambú o cualquier objeto que sea fino, que tenga punta, vamos a hacer líneas en sentido contrario a las líneas que hicimos con la glasa de chocolate.
A las 12 piezas de hojaldre restantes las vamos a cubrir con la crema pastelera. Y luego a cada uno de los pastelitos vas colocando su tapa ya decorada. Y listo. Se pueden comer inmediatamente o los puedes refrigerar un par de horas en la nevera para que estén frescos al momento de consumirlos. Espero que los disfrutes. Espero que estos pastelitos de hojaldre, crema pastelera y decorados con glasa de vainilla y chocolate te hayan gustado mucho. Son especiales para cualquier celebración o postre. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios que está aquí en la parte de abajo. Debajo del título del video, al ladito del título, tienes un triangulito que si lo pinchas se despliega toda la cajita de información y allí tienes toda la receta escrita. Me puedes seguir por estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal porque así puedes saber qué voy a cocinar, si camino por algún lugar o si vamos a hablar de algún tema en particular. Para que te suscribas a este canal, te dejo el botón de suscripción aquí en el centro de la pantalla. Suscríbete ya mismo al canal y muchísimas gracias por verme el día de hoy. ¡Chao!